Hola, hola familia Casarroquera, seguimos en casa todos juntos. Yo le invito para que usted se ponga de pie y vamos juntos a alabar y adorar al Señor. En Cristo todo lo puedo, nada es imposible, porque tú me fortaleces. Nada es imposible, en ti los ciegos se sanan, caen las murallas, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Nada es imposible. Yo voy a vivir solo por fe y no por lo que yo pueda ver. Yo sé que tú estás conmigo aquí y nada es imposible para ti. En Cristo todo lo puedo, nada es imposible, porque tú me fortaleces. Nada es imposible, en ti los ciegos se sanan, caen las murallas, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Nada es imposible. Yo voy a vivir solo por fe y no por lo que yo pueda ver. Yo sé que tú estás conmigo aquí y nada es imposible para ti. En Cristo todo lo puedo, nada es imposible, porque tú me fortaleces. Nada es imposible, en ti los ciegos se sanan y caen las murallas, ahora vivo por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. En Cristo todo lo puedo, nada es imposible, porque tú me fortaleces. Nada es imposible, en ti los ciegos se sanan, caen las murallas, ahora vivo por fe. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres, eres, eres tú. Eres, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres, eres, eres tú. Eres, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder.
Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, con poder. Muy buenos días a toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Igualmente damos un saludo muy especial en esta mañana a todas las personas que están sintonizadas por el canal de Casa Roca YouTube o también por Facebook, dándole gracias a Dios por sus vidas. En el día de hoy, como siempre, le damos las gracias primero a nuestro Creador y a nuestro Dios por tener la oportunidad de poder llevar en esta mañana la palabra de Dios y por tenerme con vida física, porque sabemos, conforme a sus promesas y a la fe, que tenemos la vida eterna cuando hemos recibido y hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestra vida. En el día de hoy vamos a traer un texto bíblico que está en el Nuevo Testamento y está en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 11. Dice el Señor en su palabra, presten mucha atención. El título que precede este texto bíblico es Dios disciplina a sus hijos. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía,
pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Oremos. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias nuevamente por tener la gran oportunidad de vivir y pedirte, Señor Dios mío, por tu inmensa gracia y misericordia, que utilices esta vasija de barro. Lléname de tu presencia, de tu Santo Espíritu, para proclamar tu santa palabra. Señor, también te pido que ministres y toques el corazón y alumbres los ojos del entendimiento a cada persona que hoy nos está viendo y escuchando, de tal manera que pueda oír, entender y comprender la palabra de Dios. Permite, Señor Dios mío, que hoy salgamos edificados y llenos de tu palabra. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. El tema de hoy es un tema recurrente a la situación que estamos viviendo, y es cómo enfrentar la adversidad. Pero el pasaje bíblico que hemos leído nos va a llevar a algo muy importante. Es cómo Jesús, el Hijo de Dios, afrontó las diferentes aflicciones, adversidades y todas las penurias que aún en la tierra tuvo que pasar. Entonces el ejemplo más maravilloso mediante el cual podemos aprender es el ejemplo de Jesús. Y Jesús nos va a dar un ejemplo tremendo de cómo enfrentamos las adversidades. Muchos de ustedes están en estos momentos atravesando momentos difíciles. Toda la humanidad entera está atravesando por una adversidad y una aflicción bastante grande. En el mundo ya superamos los 2 millones de personas fallecidas, y la aflicción que hay también desde todo punto de vista. Aún en zonas hay hambres, hay delincuencia, hay pérdidas de trabajo, pero lo más tremendo son las pérdidas de vidas humanas. ¿Cómo le fue la semana pasada, la que terminó el sábado? Es probable que a muchos les fue bien, pero a usted quizás no le fue muy bien. Hay días que, a pesar de toda la fe que usted ha tenido, aun cuando usted sigue creyendo que Dios es bueno, pero parece que con usted no es bueno. Hace un tiempo, recientemente, quizás usted perdió su empleo, quizás perdió un ser querido, se fue de este mundo, quizás le robaron algunas pertenencias valiosas en su domicilio, quizás le asaltaron en la calle, quizá hasta le han secuestrado a algún familiar cercano. Y así podemos hacer una larga lista de experiencias que en realidad, así como les toca a los no creyentes, así nos toca a los que somos creyentes en Jesucristo. Pero ahí surge una gran pregunta. ¿No dicen que Dios es soberano y Él es el que tiene el control de todo? ¿Por qué Dios no evitó que usted pase esas terribles e indeseables experiencias? Sí. Dios es bueno y también es soberano, y es por su mismo bien y soberanía porque Él permite que nos ocurran semejantes adversidades. En nuestra lectura bíblica que hemos leído en Hebreos 2 del 1 al 7, tenemos una exposición que nos recuerda que las adversidades no han sido asunto solamente de nosotros los seres humanos, ni solamente asunto de creyentes o no creyentes. Jesús mismo, el Hijo de Dios, en cuya humanidad reside toda la plenitud de la divinidad, aún con todo ello, no se libró de las adversidades que nos ocurren, a las que solamente son sometidos los humanos. Recuerden que Jesucristo, siendo Dios, se hace hombre por nosotros, 100% divino y 100% humano. Sino que en su vida física, en su vida de carne, especialmente en el aspecto de su vida que corresponde a su misión salvadora, Jesucristo sufrió adversidades como las nuestras y aún peores. Por eso,
de este texto que hemos leído en el día de hoy, en Hebreos 2 del 1 al 7, aprenderemos cómo Jesús enfrentó las adversidades y cómo nos va a servir de ejemplo para que nosotros también enfrentemos las adversidades, las dificultades y las diferentes aflicciones que nos corresponden en este mundo. De manera específica, voy a predicarles que las adversidades de la vida deben ser enfrentadas según el supremo ejemplo de Jesús de Nazaret. ¿De qué maneras deben ser bien enfrentadas las adversidades de la vida como las enfrentó Jesús? El apóstol a los Hebreos, algunos consideran que es Santiago el que escribió Hebreos, en nuestro texto bíblico explica cómo se puede enfrentar bien cualquier adversidad en la vida, tal como Jesús las enfrentó. Y entremos en materia y vamos a mirar el primer tópico. La primera manera de cómo enfrentar bien cualquier adversidad en la vida, según el supremo ejemplo de Jesús, es, primero, tengan en cuenta, teniendo en cuenta que tras de cada aflicción siempre vendrá gozo. Lo primero que quiero que observen en nuestro texto bíblico es el entendimiento que Jesús tenía acerca del sufrimiento. Según el apóstol, Jesús tenía una perspectiva que va más allá de cada problema. Recuerden que Dios es Dios. En su presencia Él conoce, Él sabe. Más allá de cada sufrimiento, más allá de toda mala experiencia que por propósitos de Dios aún podrían ser evitados por Él, necesariamente tenemos que pasar por ellas. Hay adversidades que son producto del pecado. Y cuando las adversidades son producto del pecado, pues lógicamente tenemos que poner fin al pecado y lógicamente pedir perdón y buscar la restauración, la reconciliación con Dios. Hay momentos en la vida que sufrimos pruebas. En esos momentos cuando uno camina y una persona, por ejemplo Job, que fue un hombre recto, intachable delante de la presencia de Dios y tuvo unas pruebas bastante complejas, pero el gozo, la alegría que le esperó realmente fue maravillosa. El apóstol dice de Jesús lo siguiente: quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Miren lo que dice el texto bíblico: quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Hebreos 12:2. La versión Reina Valera de 1960 habla de gozo puesto delante de él, y la Nueva Versión Internacional habla de gozo que le esperaba. La adversidad solamente es un recurso del mal que solamente oculta lo bueno que hay después, pero al mismo tiempo es un recurso de Dios para que encontremos en Él la solución que necesitamos. Recuerden ustedes siempre lo que Dios nos ha enseñado en su palabra y lo que nos sostenía el miércoles antepasado cuando hablábamos precisamente de que la única esperanza que tiene el ser humano es Jesucristo. Y deberíamos depositar nuestra confianza en Él. Y deberíamos depositar nuestra esperanza en las promesas bíblicas que están depositadas en la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que si bien es cierto, en el mundo hallaremos aflicción, dice que aún, dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Por lo general, cuando estamos en problemas, cuando tenemos dificultades, cuando nos vemos abocados a adversidades, se bloquea nuestra visión con respecto a las soluciones. Y no se le olvide lo que dice Dios: ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda y mi socorro vienen del Señor, creador del cielo y de la tierra. Muchas veces entonces cuando venimos las adversidades nosotros perdemos muchas veces el control, nos da ansiedad, nos da depresión, nos da desánimo, perdemos la cordura muchas veces, nos dejamos sugestionar por el problema, miramos más al problema y la adversidad y entramos en desasosiego, entramos en crisis, entramos en dificultad, en tristeza, en rechazo, en resentimiento, en amargura, y muchas veces entramos en un socavón que uno dice: es impresionante la oscuridad en la que nos encontramos y no vemos la luz.
¿Qué significa? Se nos cortó la visión, se nos cortó la luz. Nos enfrascamos o encerramos mirando solamente las complicaciones del problema. Pero en Jesús nos damos cuenta que su manera de enfrentar las adversidades fue pensando en que aún cuando el problema sea realmente grande, siempre hay una solución preparada. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver las adversidades. Miren este punto tan importante. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver las adversidades. Según una versión, la Biblia de Dios habla hoy, dice en Hebreos 12:2, sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Es decir, en la presencia de Dios, Dios sabía de que Él tenía que pasar por esta adversidad y tenía que morir por todos los hombres para cumplir lo establecido por la ley, que la paga del pecado es muerte, y Jesús iba a morir por ti y por mí para cumplir debidamente y hacer justicia conforme a la ley escrita, que la paga del pecado es muerte, y Jesús iba a pagar por el pecado tuyo, por el mío y por el de toda la humanidad. Su gozo y alegría. Ojo con este punto, porque este punto tiene una duplicidad en el análisis que estamos haciendo. Su gozo y alegría fue haber vencido la muerte. Jesucristo va a tener un gozo impresionante porque Jesucristo va a vencer el cuarto enemigo que nos habla las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras nos habla de que Satanás es un enemigo, la naturaleza pecaminosa o la carne es otro enemigo, el mundo es otro enemigo, y el cuarto enemigo que será destruido será la muerte. Y Jesús va a tener un gozo y alegría porque va a vencer y ha vencido la muerte. No solamente va a vencer, la venció la muerte. Pero no solo por haber vencido la muerte, sino también por anular al quien tiene dominio de la muerte, al diablo. Anuló al diablo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 2, versículo 14. Presten atención, dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y luego va a venir otra alegría tremenda. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a recuperar su gloria que antes tuvo con su Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo. Y eso está escrito en Juan 17:5, cuando dice Jesús mismo pronuncia estas palabras maravillosas. Miren el gozo que iba a traer aún después de la muerte física que él tenía que atravesar. Juan 17:5 dice Jesús, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Y su gozo siguió siendo mayor cuando dice las Sagradas Escrituras en Hebreos 8, versículo 1, y en Hebreos 10:12, y dice así Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. No solamente venció la muerte, sino que anuló al que efectuó la muerte, el que trajo la muerte, que es el mismo pecado, pero es Satanás. Y ojo con esto, va a haber un gozo mayor cuando va a ser glorificado Jesús junto con el Padre y va a estar sentado a la derecha del Padre. En Hebreos 10:12 dice, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Ante todo este gozo que Jesús esperaba, su adversidad, por más dura y cruel, no fue nada comparado con el gozo que le llegó después. Y un creyente tiene la alegría más grande que va a estar con su Creador por siempre y para siempre. Desde aún nosotros cuando recibimos la vida eterna la recibimos desde aquí en la tierra. Que la vida eterna, ¿en qué consiste? En que conozcan al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo al que Él ha enviado.
y que estaremos eternamente con el Padre disfrutando de su presencia, disfrutando de su protección, disfrutando de su alegría, disfrutando de su presencia. Iglesia, tiene razón el himnólogo que escribió: tras la tormenta, el arco iris, tras la oscuridad, la luz, tras la amargura, la alegría que a los creyentes da Jesús, tras el invierno, primavera, tras el combate rudo, paz, tras el triste valle, excelsa cumbre, tras el cautiverio, libertad. Cuando llegue un grave problema a nuestras vidas, no miremos lo grandioso y complicado que es el problema, sino veamos la grandiosa solución que hay después de ello y que Dios ha preparado para que la disfrutemos. Enfrentemos las adversidades pensando que tan pronto se acaben sus estragos, las bendiciones que siguen serán mayores que el mal que hayamos experimentado. Y entro al segundo tópico. La segunda manera de cómo enfrentar bien cualquier adversidad en la vida, según el supremo ejemplo de Jesús, es, segundo punto, no haciendo caso a lo desagradable que es enfrentar una adversidad. Después de enfatizar el motivo especial que mantuvo a Jesús fiel en su misión de dar la vida por los pecadores, teniendo que sufrir la cruz o soportar la cruz, el apóstol dice que otra manera complementaria de la esperanza de gozo de Jesús para enfrentar la adversidad fue, atentos, Hebreos 12:2, menospreciando la vergüenza que ella significaba, la adversidad. Menospreciar la vergüenza que ella significaba. ¿Qué es esto de menospreciar la vergüenza? La versión de Dios habla hoy dice que Jesús enfrentó el sufrimiento de la cruz. Dice el texto bíblico, sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. Ser crucificado era una vergüenza pública, pues solamente los asesinos, los ladrones, los violadores, etcétera, que eran un peligro para la sociedad, eran los que la ley romana condenaba a la muerte de cruz. Estar colgado en la cruz era un castigo solamente para la gente, que era una vergüenza de vida y conducta. Así fue visto Jesús por quienes injustamente le acusaron solamente por identificarse como hijo de Dios. Así le vieron por los que nunca supieron a tiempo las injustas acusaciones que fueron hechas en su contra y por la incorrecta impartición de justicia de parte de Pilato, quien juzgó su caso dejando irresponsablemente en manos de religiosos malvados la decisión de que Jesús fuese crucificado. Y la injusticia continúa. El mundo es muy injusto. En nuestro sistema aún judicial hay muchas injusticias. Tanto en la fiscalía como nuestros jueces de la República están cometiendo graves injusticias. Nuestro sistema penitenciario y aún el manejo del Estado y todo lo que viene, la corrupción y la maldad, vemos muchas injusticias. Me recuerda ese pasaje bíblico que dice en el Antiguo Testamento, su justicia son como trapos de inmundicia delante de mi presencia. El más recto de ustedes es más torcido que un espino. Por eso la verdadera justicia viene de Dios. Y en Él esperamos. Y en Él depositamos nuestra esperanza y nuestra fe. Pero ¿saben? A Jesús no le importó que lo consideraran una vergüenza pública. Lo importante en este caso es que Él no era culpable. Y no era culpable de lo que se le acusó. Y por el cual fue condenado por quien le juzgó y por el cual fue crucificado y muerto. Sino que era 100% inocente, 100% justo, 100% santo. La lección aquí para nosotros es que si la adversidad no viene por nuestra causa, o sea, por el pecado, porque uno a veces tiene efectos del pecado. Si usted se endeudó tremendamente y le tuvieron que embargar, pues no tuviste una buena administración. Si se enferma porque no cuidó el cuerpo, el templo del Espíritu Santo y tiene consecuencias adversas, pues son consecuencias que vienen por la desobediencia y por la mala administración. Si la adversidad no viene por nuestra causa,
o sea, por nosotros mismos o que lo hayamos generado, no debemos preocuparnos. De eso Dios se encarga de dar la solución. A su propio Hijo lo resucitó porque su muerte no fue por culpabilidad ni ante la ley humana ni ante la ley de Dios. Jesús no debía morir, aunque su muerte temporal fue permitida por Dios el Padre, solamente por razón necesaria para el pago de nuestras culpas del pecado. Pero Dios mismo le tuvo que resucitar. Primero, porque Jesús como Dios no puede morir. Segundo, porque como hombre perfecto por el auxilio divino, tampoco debe morir o permanecer muerto. Y tercero, por esa razón le fue devuelta la vida. Así, a Jesús no le importó enfrentar cualquier adversidad durante su vida, aun cuando tuvo que ser crucificado, porque el que está bien con Dios siempre será exaltado, siempre será rescatado de cualquier situación en la que se encuentra. Y me hacen acordar en estos momentos de ese pasaje bíblico tan tremendo que está consagrado en el Salmo 109, cuando David está siendo atacado de una manera impresionante, cuando le levantan calumnias, injurias, cuando lo atacan inconmensurablemente en su vida y en su honra y en buen nombre. Y hay un pasaje bíblico que dice David: ¿qué importa que me maldigan? Bendíceme tú. ¿Qué importa que te maldigan? Bendíceme tú. Cuando hacemos lo correcto, cuando estamos en el camino de Dios, cuando verdaderamente obedecemos su palabra, tarde o temprano vendrá la bendición. Y Él dice que exaltará al humilde y que Dios nunca deja de ver, de analizar, de auxiliar a un corazón contrito y humillado. Finalmente Jesús, por su gozo ante las adversidades y por no temer motivo para avergonzarse de lo que es vergonzoso, desde entonces y hasta ahora nos enseña algo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Iglesia, no se aflijan cuando lleguen los momentos difíciles de la vida. Vienen porque vienen. Son las consecuencias del mal presentes en este mundo y que alcanza sin distinción hasta a los más verdaderos fieles creyentes. Algunas veces no hay manera de escapar de ello, porque Dios así lo ha dispuesto. Sin embargo, Dios sabiamente, después de la adversidad, nos habrá capacitado para ser mejores personas y creyentes que podemos servir a otros a superar sus malas experiencias. Por el momento, dejen que la adversidad haga sus estragos. No centren su atención en los problemas, adversidades y sufrimientos. Eso significa menospreciar la vergüenza. Ténganlo como nada y hagan lo que el apóstol dice al principio del versículo 2 en Hebreos 12. Fijen la mirada en Jesús, el perfeccionador de nuestra fe. Y entro al tercero y último tópico. La tercera manera de cómo enfrentar bien cualquier adversidad en la vida, según el supremo ejemplo de Jesús, es perseverando en la meta de la vida a pesar de cualquier oposición. Perseverar en el propósito que Dios nos ha dado. Ahora, pasando al versículo 3 de nuestro texto, leemos que el apóstol escribió en Hebreos 12:3, consideren a aquel que, y dice en la nueva versión, así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Miren qué es lo impresionante lo que dice el Señor, que nosotros debemos perseverar en Dios, perseverar en Él, perseverar en la meta, perseverar en el propósito que Dios ha establecido en cada uno de nosotros, hacer el bien y cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer.
dice el Señor, para que no nos cansemos ni perdamos el ánimo. Aquí el enfoque del apóstol es informar a sus lectores que la condenación de Jesús para sufrir la cruz y otros padecimientos previos fue por causa de la maldad de los seres humanos que, resguardados en los poderes de la religión y en la política romana, hicieron todo lo que estaba de su parte para que Jesús fuese injustamente crucificado. Pero aun cuando todo ello afectaría la vida de Jesús, Él no huyó a la oposición, no renunció a su misión. Ojo con esto, no renunció a su misión. Él vino con un propósito y vino a cumplirlo y lo cumplió. Mi alimento es hacer tu palabra y yo vine a cumplir y a hacer la voluntad del que me envió. Sino que según la traducción de la Nueva Versión Internacional, Jesús perseveró en el propósito divino hasta que no cumplió lo que Dios lo mandó, morir por todos nosotros como expiación, propiciación por todos nuestros pecados y resucitar de entre los muertos por el poder del Padre. En Hebreos 12:3 dice: así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y dicho en palabras más sencillas de otra versión, hay una traducción de la traducción en el lenguaje actual: Él siguió adelante, Él perseveró. No se dejen amilanar por la prueba, por la dificultad, por la adversidad, aún la muerte de un ser amado que muchas veces sufrimos y nos duele el corazón cuando parte. En otras palabras, ni las tentaciones que tuvo durante su vida en su ministerio, ni las amenazas que recibió, y ni la misma sentencia de muerte le hizo cambiar de opinión de aquello que tenía como meta de su vida: morir por los pecadores. Iglesia, nuestra meta de vida como cristianos obviamente no es la de morir por los pecadores, sino que la nuestra es mantenernos en la fe hacia la eternidad. Mantenernos en la fe hacia la eternidad. Por eso a mí me impacta siempre y le pido a Dios que me ayude, porque por mis propias fuerzas no lo puedo hacer. Y le digo: Dios mío, sosténme y ayúdame a decir lo que dijo el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pabro dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Y significa que necesitamos la ayuda de Dios y del Espíritu Santo morando en nosotros, y que me permanezca en la sana doctrina, y que permanezca en Él, fijando la mirada siempre en Él, a pesar de las adversidades, de las tentaciones, de los momentos difíciles, de los ataques, de las injurias, de las calumnias, del oprobio que muchas veces hemos recibido, y aún de la injusticia humana que recibimos acá en la tierra. Además de mantener en la fe hacia la eternidad, perseverando en la fe ante cualquiera y ante todas las tentaciones, amenazas y adversidades. Perseverar en la fe es la responsabilidad que nos queda para enfrentar las dificultades de la vida. Y hay dos maneras de perseverar en la fe. Una manera de perseverar frente a cualquier oposición, ya sea causada por personas humanas o aún por influencia directa o indirecta del mismo maligno, es orando a Dios, la oración. Así hizo Jesús cuando sintió angustia pensando en su misión de dar su vida en sacrificio, y esa vida sería una muerte cruel y dolorosa. Dedicó por lo menos una hora en oración, pidiendo fortaleza a su Padre Celestial para enfrentar aquel trago amargo de la crucifixión y así cumplir entonces toda la voluntad del Padre. En su tiempo de oración fue fortalecido. La oración te da fortaleza para soportar la adversidad, la tentación, la dificultad. Y recuerden lo que Jesús dijo en Getsemaní: oren para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En su tiempo de oración entonces Jesús fue fortalecido y confirmó que no hará su propia decisión, sino la voluntad de su Padre Dios. Otra manera de perseverar frente a cualquier oposición, ya sea de parte de nuestros semejantes o del diablo mismo o de sus secuaces, es alimentando el alma con la palabra de Dios. Alimentar el alma con la palabra de Dios.
Mucha falta de conocimiento, mucha falta hace el conocimiento de Dios cuando tenemos que enfrentar cualquier oposición del mal. Jesús enfrentó la oposición del mismo maligno, trayendo a su memoria palabras del Antiguo Testamento, fortaleciéndose con ellas y en su oportunidad explicándoselas al mismo diablo, quien por fin le dejó. Es por eso que el apóstol Pablo aconsejó a los creyentes en Santiago 4, versículo 17, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Eso implica que tenemos que aprender más la palabra de Dios, que nos hará fuertes para resistir toda adversidad y hasta el mismo autor de las adversidades, que muchas veces es Satanás quien coloca tanta oposición, porque él vino a matar, hurtar, destruir, dividir, engañarte y causar estragos en la vida, y lo sigue haciendo. Conclusión, iglesia. Para concluir, iglesia, quiero recordarles que las adversidades de la vida deben ser siempre bien enfrentadas según el supremo ejemplo de Jesús. Ahora que vivimos centrados en el Evangelio, enfrentamos las adversidades tal como Jesús las enfrentó. Primero, teniendo en cuenta que tras de cada aflicción siempre vendrá gozo. Segundo, no haciendo caso a lo desagradable que es enfrentar una adversidad, menospreciando aún la adversidad. Y tercero, perseverando en la meta de la vida a pesar de cualquier oposición. Oremos. Padre de mi Señor Jesucristo, qué alegría es poder alimentarnos verdaderamente de tu palabra, de tu verdad, de tu presencia. Oro verdaderamente por todos los que estén en estos momentos atravesando adversidades, y toda la humanidad entera está atravesando y estamos atravesando la adversidad de la pandemia del COVID. Hemos tenido que perder seres queridos. Hemos tenido, y muchas personas han perdido sus empleos. Muchas personas han perdido sus puestos de trabajo. Muchas personas han perdido los negocios, las empresas que habían iniciado. Muchas personas están perdiendo sus matrimonios. Muchas personas están verdaderamente en estos momentos en el agobio, el confinamiento y del dolor que nos produce el no poder relacionarnos y el estar nuevamente en una vida cotidiana. Pero quiero clamarte que verdaderamente todos nosotros aprendamos de lo que Jesús nos ha enseñado en esta mañana. Cómo enfrentó Jesús la adversidad. Cómo dice Él que nos despojemos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba. ¿Qué significa? Todo cristiano tiene que creer en su palabra, aferrarse a las promesas bíblicas que están escritas en las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras lo que nos va a esperar a todos los creyentes es una gran bendición, es alegría. Realmente va a ser algo maravilloso lo que Dios nos dice. Por ejemplo, en la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Lo que nos espera a los creyentes es una alegría inconmensurable de estar en la presencia, de estar bajo la protección, de estar con Dios mismo en su presencia. Significa que cualquier adversidad que tengamos que pasar en la tierra no significa casi nada. Ni aún Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario,
fue resucitado entre los muertos y fue sentado a la derecha del Padre. Por eso, Señor Dios mío, aprendamos a aferrarnos a las promesas de Dios. Jesús nos dijo que Él nos prometía que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Significa que aún en la adversidad, aún en la aflicción, en el momento difícil que estés pasando, aún en el dolor que tengas en estos momentos por la pérdida de un ser amado, aún en la enfermedad que estés pasando, aún por la pérdida del empleo, aún por la pérdida de la empresa, Dios está contigo. Confía en Él, Él hará. Dios no ha muerto. Miren las aves del cielo que ni siembran ni recogen, mas Dios con todo su amor las alimenta. ¿Acaso tú y yo no somos más que las aves? Aferrémonos a las promesas de Dios y veamos en nuestra propia vida. Y cuando analizamos nuestra vida en el pasado, hemos visto cómo Dios nos ha sostenido. No he visto a un justo que mendigue pan, ni que sus hijos estén verdaderamente en la pobreza o en la miseria. Dios nos levanta, Dios nos ayuda. Siempre ha habido sustento en nuestra casa, siempre ha habido techo en nuestra casa. Dios nos ayuda, Dios nos levanta. Pido para que aprendamos a soportar las adversidades. Y pido que menospreciemos la vergüenza de la misma adversidad. ¿Qué importa que me maldigan? Bendíceme tú. Y te pido, Señor Dios mío, que nos des las fuerzas para perseverar en el propósito para el cual tú nos trajiste y nos formaste acá y nos trajiste aquí a la tierra antes de la fundación del mundo. Perseverar en el propósito. Y ese perseverar en el propósito era mantenernos firmes en la fe hasta la eternidad. Perseverar hasta el fin, dice la Sagrada Escritura. Perseverando en nuestra fe, ¿cómo? Mediante la oración, mediante el estudio, mediante la lectura, estudio, meditación y poner en práctica la palabra de Dios. Señor, delante de ti, gracias por este ejemplo de Jesús. Gracias porque tú nos das una directriz bíblica, cristocéntrica, del ejemplo maravilloso de tu amado Hijo. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que tú nos enseñas. Y delante de tu presencia y por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Amén, iglesia. Quiero pedirle a cada persona que hoy nos está viendo por primera vez que dé ese primer paso, fijar la mirada en Jesús. Tenemos que recibir a Jesucristo. Tenemos que creer en Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Quiero pedir que hagan una oración conmigo. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz en la cruz para traerme salvación y vida eterna. Cargaste con todos mis pecados y con toda la ofensa y el oprobio que ha traído el pecado sobre la vida de la humanidad. Y confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por no perseverar, por mi incredulidad y por todos mis pecados. Y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta hora te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y en mi corazón y a mi vida, a tu Espíritu Santo, para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Vamos a orar ahora por todas las personas que están cumpliendo años. Padre, mi Señor Jesucristo, te doy gracias por cada persona que cumple años. Yo te pido que la bendigas, te pido que la llenes de tu presencia, te pido que les des sabiduría, te pido que les des entendimiento, te pido que les des inteligencia, te pido que puedan ver el propósito para el cual fueron creadas. Y te pido para que nos ayudes a perseverar, a cumplir esa tarea y ese propósito que tú les encomendaste. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a orar ahora por todas las personas que tienen que viajar. Padre, mi Señor Jesucristo, nuevamente delante de tu presencia, cada persona que tiene que viajar,
guarda su entrada, guarda su salida. Líbralos de todo accidente, líbralos de toda enfermedad, líbralos de todo oprobio que pueda venir contra sus vidas. Señor, protégelos, llévalos con bien y tráelos con bien. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a orar por toda persona por los matrimonios que están de aniversario en esta semana. Padre, mi Señor Jesucristo, colocamos cada persona, cada pareja que tú has permitido que se enamoraran, que se conocieran y que se hicieran un solo cuerpo, una sola carne. Oro por ellos. Bendice sus vidas, bendice esa relación de pareja, bendice su amor, bendice el fruto de su descendencia, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos. Llénalos de tu presencia, Señor Dios mío, y que jamás nunca se separen de ti y que puedan cumplir el propósito también por el cual tú permitiste que formaran una familia. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, iglesia. Quiero orar por todas las personas que han diezmado, ofrendado, han hecho sus donaciones para el sostenimiento también de la iglesia. Padre, mi Señor Jesucristo, te doy gracias por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia. Que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, a Satanás mismo, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable, porque esto era necesario hacer. Y dice el Señor Jesucristo en Mateo 23, cuando dice, no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer: la justicia, la misericordia y la fidelidad, sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Hoy es el primer día, el primer domingo del mes de febrero. Y la mejor forma también de continuar nuestra vida es cumpliendo, y más que cumplir, es llenarnos de esa alegría del sacramento que Jesús nos lo ordenó. Vamos entonces a comer del pan y a tomar del vino y recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Dice el Señor en su palabra: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Padre, mi Señor Jesucristo, te doy gracias por este pan y te doy gracias por esta copa de vino. Oro para que toda la iglesia pueda entender y comprender el mensaje que hoy tú nos has dado, de cómo afrontar las adversidades y las dificultades y las diferentes aflicciones. Aún Jesús nos dice: en este mundo hallaréis aflicciones, pero confiad en mí, pero confiad en mí, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Oro por todos los que están enfermos, para que seas tú sanándolos. Oro por el pastor Cecita Rueda, por el pastor Guillermo y su esposa Chelita, por el pastor Jaime Murcia y su esposa Fabiola. Oro por el pastor Hugo Jacome. Oro por todas las personas que están afectadas, por Mariana, por Laura, por Nicolás, que estamos orando en estos momentos para que seas tú, papito Dios, salvándolo de la muerte. Oramos, Padre bendito del cielo, por todas las personas que están enfermas. Bendícelas y dale la sanidad. Yo bendigo el pan y bendigo el vino por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.
sana mi cuerpo, sana mi alma y sana mi espíritu. Límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y de toda mancha. Amén, iglesia. Gracias, Dios, por nuevamente tener una gran oportunidad de estar con ustedes. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerden, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que Dios los bendiga grandemente. Y adelante, poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Jesús.